Bueno, hola de nuevo. Vamos a empezar a hablar ahora un poquito. Vamos a seguir con el tema de genericidad y vamos ahora a complicar un poquito. Si puede complicar más la genericidad, sí, se puede complicarla más. Hablando de genericidad y hablamos de la genericidad y ahora cómo afecta esto a las clases, a las subclases y a la necesidad de tener métodos genéricos y emplearemos un poquito más lo de los comodines y lo del principio getting good que habíamos hablado en la clase anterior, ¿no? Entonces, habíamos hablado de los tipos vinculados, habíamos hablado de los comodines y había nombrado un principio getPut que ahora vamos a intentar ver a qué nos estamos refiriendo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo con arrays y ver cómo funciona con los arrays y ver si en la genericidad esto podría funcionar de la misma forma, ¿no? Es decir, esto es un código legal en Java. Nosotros podemos definir un array de strings. Definirlo aquí no estamos creando los strings, estamos creando el espacio para el array de strings. Con lo cual estamos creando 10 posiciones que son punteros que apuntan a un string. Los arrays son punteros a su vez, con lo cual yo puedo definir un array de objetos, ¿vale? Y decir que este array de objetos apunte al array de strings. ¿Por qué esto es válido en Java? Bueno, porque habíamos dicho que en el polimorfismo de inclusión, allí donde me pides un objeto, yo te puedo pasar un string. Con lo cual, allí donde me pides un array de objetos, yo te puedo pasar un array de strings, porque los strings son objetos. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí, no? Yo te pido un array de objetos y tú me pasas un array de strings. Y esto es perfectamente válido. Esto es perfectamente válido, pero claro, ¿qué creéis que ocurre ahí? Vale, en este array de objetos meto un string en la posición 0 y luego en la posición 1 meto un perro. Entonces ahí os lanzo la pregunta, ¿qué creéis que ocurre? ¿Esto es un error de compilación? ¿Es un error de ejecución o funciona? Vale, intentar pensar qué puede ocurrir ahí y yo lo resuelvo ahora mismo, ¿verdad? Parar el vídeo, pensarlo y luego ver la respuesta. Vale, lo habéis parado, ¿no? Pues entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? La respuesta a esto es un error en ejecución. No es un error en compilación, porque en compilación lo que veis es que yo tengo un array de objetos y estoy metiendo objetos en ese array de objetos. Perfecto, vale. Perfecto, hasta que descubres que ese array de objetos en realidad ha sido creado como un array de strings. Vale. Entonces, si yo a este array de objetos le meto strings, funcionará, pero en el momento en el que le quiera meter un perro al array de objetos, que en realidad está apuntando a un array de strings, al final lo que estamos haciendo es una variable de tipo string metiéndole un perro. ¿Vale? Y esto salta un error. No salta en el compilador, pero salta en tiempo de ejecución. Y en ejecución te saltará la excepción array store exception, porque estás intentando meter un perro en un array de strings. ¿Vale? Bueno, esto ocurre porque hay una cosa que le llaman covarianza, que, bueno, tampoco os perdáis mucho con los nombres de las cosas. Básicamente es la propiedad de los subtipos en seguir actuando como tales en tipos más complejos. Es decir, los arrays en Java son covariantes porque si allí donde me pides un object yo te puedo pasar un perro, allí donde me pides un array de objects yo te puedo pasar un array de perros. Digamos que el array de perros sigue siendo un subtipo del array de objects y allí donde me pides una cosa te puedo pasar la otra. Claro, ¿qué pasa ahora con la genericidad? Vamos, esto lo estábamos haciendo con arrays. Y decíamos que alguna vez os he comentado que los arrays es como una colección para los arrays. Trabajarlos para mantener colecciones de objetos, eso está un poco de precariz. Es un poco anticuado. Ahora tienes las colecciones de objetos, los array lists y estas cosas, que es la forma más correcta y más sencilla, más correcta porque es más sencilla de manejar colecciones en Java. Entonces decidís que en vez de hacerlo de esta forma con arrays, lo quieres hacer con colecciones. Y como os he dicho que también siempre que utilicéis colecciones deberíais usar genericidad, porque en el fondo suele ser más fácil usar las colecciones con genericidad que sin genericidad. Y es más claro, es más correcto, detectamos más errores en tiempos de compilación, si lo hacemos bien. Entonces te puedes intentar coger el código que había antes y cambiarlo a lo que había ahora, ¿no? Es decir, si os fijáis, antes teníamos un array de strings y metíamos este array de strings en un array de objetos. Ahora vamos a intentar hacer lo mismo. Y ya os pongo que ya os adelanto por aquí de que esto no va a funcionar. Yo cojo un array de strings, bueno, perdón, una lista de strings y la inicializo con un array list de strings. Y cojo este array de strings y lo intento meter en una lista de objetos. ¿Vale? Y
Claro, aquí ya os digo yo que no va a ser legal, digamos que otros años lo dejo así en plan pregunta, qué ocurriría, no sé qué y tal. Ya os digo que este código no va a compilar. Este código no va a compilar porque las colecciones con genericidad son invariantes, no son covariantes. Es decir, si con un string, allí donde me pides un objeto, yo te puedo pasar un string, entonces allí donde me pides un array de objetos, yo te puedo pasar un array de strings. Allí donde me pides una lista de objetos, yo no te voy a poder pasar una lista de strings. Porque una lista de strings no va a ser un subtipo de una lista de objetos. ¿Por qué? Porque si no, nos cargaríamos ¿Por qué hemos hecho la genericidad? Hemos hecho la genericidad porque queríamos tener colecciones seguras. Queríamos en una colección, yo defino una colección de perros y no quiero que tú me metas un gato ahí. ¿Vale? Queríamos hacer eso. Si permitimos la covarianza en la genericidad, podríamos hacer una cosa de estas. ¿Vale? Que ya os anticipo que el compilador ya evita que llegues aquí porque esto no es un código no legal, esto no va a funcionar. Pero si esto funcionara, es decir, si allí donde me pides una lista de objetos yo te puedo pasar una lista de strings, entonces yo a esa lista de objetos le podría añadir un perro. Y entonces, a fin de cuentas, estaríamos añadiendo un perro o una lista de strings. Que hemos montado todo este follón de la genericidad para evitar eso y ahora lo metemos por aquí. Entonces, que os quede claro, ¿no? A partir de ahora, el ejemplo este es un poco para que os quede claro que allí donde me pides una lista de objects, puedo pasar una lista de strings. Allí donde me pides una lista de un elemento de una superclase, no me puedes pasar una lista de elementos de la subclase. Porque si pudiéramos hacer eso, entonces haríamos este trozo de código y obtendríamos errores en ejecución y meteríamos perros en listas de strings y cosas de este estilo. ¿Vale? Entonces, esto no se puede permitir. Lo digo porque esto va a tener consecuencias en lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, lo más fácil, ¿no? Imaginar, antes de que existiera la genericidad, queríamos hacer un método que tú me pasas una lista y yo la imprimo por pantalla, la imprimo, bueno, por consola, ¿no? Llamándole básicamente al toString. Bueno, esto era muy fácil antes. Esto era muy fácil antes porque sin genericidad las listas son de objects. Como las listas son de objects, yo lo que hago es, bueno, pues para cada objeto o que hay en la lista L que me pasas por parámetro, imprímelo. Porque, como dice ahí, el tipo base de todas las colecciones es object. Con lo cual, no hay ningún problema en suponer que esos son un object y llamarle al toString, que es un método que está en object y que todos los objetos van a tener. Vale. Claro, si queremos hacer esto con genericidad, a lo mejor podríamos hacerlo así, ¿no? Una lista de cualquier cosa. Una lista de cualquier cosa será una lista de objects, ¿no? Porque todas las clases heredan de object en Java. Entonces, podríamos pretender hacerlo así. Tú me pasas una lista de objetos y para cada objeto que hay en esa lista, yo lo imprimo. Y la pregunta es si esto es correcto o no. Vale. ¿Qué os parece? Esto, digamos, este código es equivalente a este de arriba. Lo dicho, también, ahora, pararlo, esto lo podemos resolver en clase, pero prefiero resolverlo aquí. Y luego en clase, si tenéis dudas, me preguntáis, ¿no? Entonces, pararlo, pensarlo y dar una respuesta antes de ver la respuesta que doy yo, ¿no? Entonces, la respuesta que doy yo es que no es que es correcto en el sentido de que ese método compila, pero no es equivalente a lo que tenemos arriba. No es lo mismo. Arriba a Z tú le pasas una lista de perros y te la imprime. Le pasas una lista de gatos y te la imprime. Aquí no. Aquí si le pasas una lista de gatos, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Si yo te pido una lista de objetos, no me puedes pasar una lista de gatos. No es válido. ¿Vale? Allí donde te pide un objeto, me pasas un gato, es válido. Allí donde te pide una lista de objetos con genericidad, no te puedo aceptar una lista de gatos porque entonces podrías, ahí en esta lista de objetos, luego podrías añadirle cosas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, digamos que no es la forma correcta, o por lo menos no es equivalente a lo que tenemos aquí arriba, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo equivalente? Con los comodines, ¿no? Ya los comodines los hemos visto antes, ahora vamos a utilizarlos bastante más, teniendo en cuenta esto de la herencia, ¿no? Es decir, una lista de cualquier cosa no es una lista de objects. Una lista de cualquier cosa es una lista de interrogación del comodín. Con el comodín sabemos que al menos es un object, ¿vale? Porque el tipo que tiene que ir aquí dentro el tipo genérico que tiene que ir aquí tiene que ser al menos un object.
Y como los objects tienen un toString, bueno, pues podemos saber que para todos los objects que hay en esta lista, entonces imprímelos. Esto sí que sería la versión equivalente del método que hemos visto aquí antes, y no esta, ¿vale? Entonces, volvemos a usar ahora ahí los comodines, y ahora podemos ver como si yo creo una lista de strings con hola mundo, ¿cómo estás? Y creo una lista de integer con 5398, si le doy a imprimir la lista de strings, la imprimirá, y si le doy a imprimir la lista de enteros, la imprimirá también, ¿vale? Entonces hemos conseguido ya, bueno, pues un método que acepta listas de cualquier tipo, ¿no? Y aquí veis un poco para qué sirven los comodines realmente, ¿no? Los comodines los usamos en los parámetros para flexibilizar lo que nos pide el método. Esta versión de aquí era muy restrictiva, solo aceptaba listas definidas como listas de objects. Queremos hacerlo más flexible. Entonces los comodines nos van a servir para flexibilizar esos parámetros. Y es a lo que vamos ahora, que es lo que vamos a ver ahora con el principio getInput, ¿no? Digamos que, bueno, esto es un poquito restrictivo también con lo que podemos hacer con este string aquí. Digo, con esto que me pasas aquí. Porque yo te paso un string, te paso una lista de enteros, pero yo solamente lo puedo tratar como si fueran objetos, ¿vale? Yo no puedo hacer nada más que pasarlo por parámetro, devolverlo, llamarle a métodos como toString, equals, hashcode, que están en object. Es decir, lo que puedo hacer con estos objetos de esta lista es muy poquito, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo donde tiene un poquillo más de sentido los comodines y los comodines con vínculos a otras clases, ¿no? Recordemos la clase figura, ¿no? La clase figura era una clase, una interfaz que tenía dos métodos abstratos, ¿no? Área y perímetro. Y luego había círculo y rectángulo, que eran subclases o clases implementadoras, lo habíamos visto de las dos formas, que lo que hacen es, bueno, heredar de figura y darle una implementación a área y perímetro de acuerdo con cómo se calcula el área y el perímetro de un rectángulo, ¿no? Entonces, nos piden hacer, por ejemplo, un método que da una lista de figuras, la recorra sumando sus áreas y devolviendo el resultado final, ¿vale? Aquí no puedes poner una lista de cualquier cosa, porque si pones una lista de cualquier cosa, entonces cualquier cosa es una lista de objects, ¿entiendes? ¿No? Como un mínimo de objects y no todos los objetos tienen el área, entonces no le puedes llamar al área de los métodos. Lo que puedes hacer es una lista de figuras. Yo puedo hacer una lista de figuras, ¿vale? Y sé que la figura es una clase abstracta que tiene un método área y un método perímetro, entonces yo a esta lista de figuras puedo recorrer la lista de figuras sumando el área que hay en cada una de las figuras, acumulándola y devolviéndolo, ¿vale? Esto sería la forma de hacer el método, ¿vale? Que, dado una lista de figuras, acumula la suma. Pero la pregunta sería si es correcta esta versión del método, ¿no? Es la forma, si te piden, oye, mira, dame un método que, dado una lista de figuras, da igual cualquier tipo de figura, la recorra, suma el área y me lo devuelva. ¿Vale? Entonces, tu primera versión puede ser, bueno, voy a poner una lista de figuras, ¿vale? El problema aquí es que esto es un poco restrictivo. Es correcto, pero es limitado, es restrictivo, porque solo admito lista de figuras. Si me pasas una lista de círculos, no funciona. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho. Allí donde me pidas una figura, te puedo pasar un círculo. Allí donde me pidas una lista de figuras con genericidad, no te puedo pasar una lista de círculos, ¿vale? Entonces, eso nos limita. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Imagínate, yo tengo un círculo, dos círculos y un rectángulo. Entonces creo una lista de figuras donde le meto los dos círculos y el rectángulo. Y ahora creo una lista de círculos donde le meto pues, los dos círculos. ¿Vale? Bueno, el método suma áreas, yo te paso una lista con dos círculos y un rectángulo, bueno, me da igual, yo le llamo a calcular el área y ya está. Vale. El problema es que esta lista, que fue definido como una figura, si se la paso al método sumarias, funciona, porque el método sumarias admite lista de figuras. El problema es que si yo defino una lista de círculos e le intento pasar esta lista de círculos a mi método sumarias, no me va a dejar porque está pidiendo una lista de figuras y yo le estoy pasando una lista de círculos. ¿Vale? Y por la genericidad eso no es posible. Y nos va a dar un error, con lo cual vemos que esta definición de este método es limitada. Entonces la forma de hacerlo, digamos, la forma de hacerlo es
de nuevo, utilizar los comodines. Para ahí están los comodines al rescate, ¿no? Y los comodines, en este caso, un comodín con un vínculo superior, un comodín que sea un extens. Lo que estás pidiendo, la forma correcta de hacer este método es pásame una lista, ¿vale? Pásame una lista de cualquier cosa que extienda figura, ¿vale? Esto, recordar, el comodín interrogación extends figura hace que admita cualquier subclase de figura o subclase de una subclase de figura o clase que implemente figuras si figura es una interfaz o incluso una clase que sea una instancia de la propia clase figura, ¿vale? Se refiere aquí, aunque ponga un extends, ya digo, vale para implements, vale para las interfaces y aquí se podría traducir como es un. Cualquier cosa que sea un figura o una figura, ¿vale? Que el instancia of configura me diga que es true. Entonces, si yo lo planteo así, este método va a funcionar. Y esto va a funcionar por una cosa que le llamamos ligadura dinámica, que como podéis ver está al final del tema. Entonces, lo vamos a dejar, vamos a explicar por qué esta llamada funciona correctamente cuando veamos la ligadura dinámica. Por ahora, creerme que funciona y ya está. Y veis que efectivamente yo defino una lista de figuras y se la paso a este método y funciona. Le paso una lista de círculos y se la paso a este método y funciona correctamente. ¿Vale? Hay un problemilla un poco con estos comodines que también tienen sus limitaciones y es que imaginar que ahora yo lo que quiero es una cosa muy rara, pero a mí me pasas una lista de figuras y yo le quiero insertar un rectángulo en esa lista de figuras. ¿Vale? Entonces, claro, la primera opción que aquí es yo me paso una lista de figuras, calculo el área y la imprimo. Bueno, esto vemos que es posible. Pero ¿podría hacer yo esto? ¿Podría hacer que dada una lista de figuras yo le meto un rectángulo? Entonces, claro, podemos pensar ahí un poquillo, pues, claro, esto, si la lista es una lista de figuras genérica, como es la lista esta, ¿no? Que pusimos aquí, y hay círculos, hay rectángulos, meterle un rectángulo, pues no pasa nada. Pero claro, ahora interrogaciones extends figura, acepta listas de círculos. Si yo a una lista de círculos le meto un rectángulo, nos vamos a meter en un problema. Entonces, no, esto no va a funcionar. No puedes añadir un rectángulo a una lista de un tipo que en realidad tú desconoces el tipo de esa lista. ¿Sabes? Es una interrogación. ¿Sabes que esa lista es de alguna subclase de figura o incluso una lista de figuras? Pero no sabes exactamente de cuál. Entonces no le puedes meter un rectángulo porque a lo mejor es una lista de círculos. Y ahora si le metes un rectángulo, la liamos ahí, ¿no? Entonces, esto no funciona, ¿no? Entonces, nos damos cuenta un poco que tanto el comodín interrogación como el comodín interrogación extends mi clase trata las colecciones como si fueran de solo lectura. Es decir, tú no puedes ir a esas colecciones y añadirle elementos. No le puedes añadir elementos porque realmente no sabes el tipo exacto de esa lista. Y si no sabes el tipo exacto de esa lista, no le. Hombre, si le coges una lista de círculos y le añades un círculo, no pasaría nada. Pero si a una lista de círculos le añado un rectángulo, sí que pasaría algo. Y precisamente hemos creado la genericidad para evitar que en una lista de círculos meta rectángulos, con lo cual no podemos permitir hacer eso. ¿Vale? Entonces ya tenemos ahí una pistilla de cómo usar estos comodines, ¿no? ¿Qué comodín habría que usar en este caso? Bueno, en este caso el comodín que habría que usar sería el comodín super. Es un buen ejemplo de dónde usar el comodín super. ¿Vale? Yo tengo una lista de algo que es como mínimo una figura o una superclase de figura. Y ahí le quiero añadir un rectángulo. Entonces, en este caso funciona. ¿Vale? Porque la lista que me puedes pasar aquí me puedes pasar una lista de objects, porque object es una superclase de figura. Me puedes pasar una lista de figuras, ¿vale? En una lista de objects puedo añadir un rectángulo, sí, porque un rectángulo es un object. En una lista de figuras puedo añadir un rectángulo, sí, porque un rectángulo es una figura. Aquí no me puedes pasar una lista de rectángulos, ¿vale? Porque rectángulo no es, aunque yo en una lista de rectángulos puedo añadir un rectángulo, pero no me la puedes pasar por tal y como he puesto los parámetros. Ni me puedes pasar una lista de círculos, ¿vale? En todo caso, si quisieras hacer eso, a lo mejor podrías poner una lista de interrogación super rectángulo. Con lo cual, así puedo añadir rectángulos a una lista de rectángulos, puedo añadir rectángulos a una lista de figuras y puedo añadir rectángulos a una lista de objetos, ¿vale? Entonces,
esta es la forma de poder insertar un rectángulo en una lista con un poco de, en una lista que no sabes de qué tipo exacto es, pero bueno, sabes como mínimo, ¿vale? Lo que es, ¿vale? Sabes el límite inferior. Tienes una ligadura, un bound a un tipo inferior en la jerarquía, ¿vale? Bueno, y esto nos lleva a lo que le llaman el principio get y put y el también llamado productor-consumidor, ¿vale? Básicamente lo que dice este principio es que cuando tú estás creando los parámetros de un método y esos parámetros de un método quieres ponerle comodines para hacer esos parámetros más flexibles, utiliza el comodín extends en aquellas colecciones en las que quieras leer valores y utiliza el comodín super en aquellas colecciones en las que solo quieras, bueno, era antes solo quieras leer valores y utiliza el comodín super en aquellas colecciones en las que solo quieras escribir valores. Y si tienes una colección en la que vas a leer elementos y escribir elementos al mismo tiempo, entonces ahí no puedes usar comodines, ¿vale? Es una limitación. Vamos a ver un ejemplo de este principio con una clase que existía en el API de Java, en el API de colecciones de Java, que era copy, y cómo esta clase ahora se ha generificado usando genericidad y cómo le han puesto comodines para que sea más flexible. Y le han puesto comodines usando el principio getPut. ¿Vale? Entonces, imagínate, la función copy lo que hace es, bueno, una función estática que lo que hace es copiar. Me pasas una lista que hace de source y copio los elementos de la lista que hace de source en la lista que hace de destino. Es decir, tienes dos listas y sacas un elementos de una lista y los pegas en la lista que va a hacer de destino. Vale, esto es lo que hace el método copy. Cuando no existía genericidad, el método copy tenía esta firma. Me pasas una lista destino, una lista source, y yo leo elementos de aquí y los escribo aquí. Como las dos listas son listas de objects, pues todo funciona sin problemas, no hay ningún problema. Las dos listas son todo lo que hay ahí. Hombre, a lo mejor hay perros y hay gatos, pero claro, también aquí había el problema, ¿no? De que yo saco cosas de una lista de gatos y lo meto en una lista de perros. Bueno, todos son objects, todo funciona. La ventaja es que, bueno, no daba errores de compilación por ningún lado, ni había que preocuparse aquí de la firma de métodos. Luego sí, en una colección de gatos tenías un perro en medio, pero bueno, cosas que pasaban. Claro, ahora vamos a intentar hacer esto un poco más flexible, ¿no? Entonces dices, una lista de cualquier cosa, lo copio en otra lista de cualquier cosa. Entonces, claro, la primera opción que se te ocurre es, bueno, poner una interrogación, un comodín aquí. Una lista de cualquier cosa, leo valores y lo escribo en una lista de cualquier cosa. Claro, ya os está preguntando aquí, ¿esto es válido? Empezamos a pensar, claro, si yo en una lista de cualquier cosa saco elementos y lo meto en una lista de cualquier cosa, una lista de gatos, meto perros. Parece poco probable que esto sea válido, ¿no? Y es así, no funciona, ¿no? A recordar que los comodines interrogación o interrogación extends son de solo lectura. No podemos meter elementos en esa colección, ¿vale? Necesitamos poder indicar que el origen y el destino es el mismo, ¿vale? Pero que no puede ser cualquiera. Entonces, básicamente, aquí lo que queremos indicar es que aquí y aquí tiene que haber un objeto que no sabemos cuál es, pero que tiene que ser el mismo. Es decir, yo saco de una lista de gatos y meto en una lista de gatos. O yo saco de una lista de perros y meto en una lista de perros. Pero no puedo sacar de una lista de gatos y meter en una lista de perros. ¿Vale? Entonces tengo que de alguna forma vincular estas dos interrogaciones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo podríamos vincular esas dos? Bueno, pues aquí llegamos a otra cosa de la genericidad, que es que si bien puede haber clases genéricas que tienen un parámetro genérico, también puede haber métodos genéricos que incluyan un parámetro de tipo que parametrice el funcionamiento de estos métodos. ¿Vale? Y si en las clases le añadimos este parámetro después del nombre de la clase, pues aquí el parámetro se pone justo antes del tipo de retorno del método. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a escribir este método de esta forma. Yo voy a leer una lista de test y voy a escribir en una lista de test, ¿vale? Y t es un parámetro genérico, que ahora no sé cuál es, pero cuando yo llame a esto, pues si esto es un gato,
esto será un gato, ¿no? Ahora le vas a dar valores cuando hagas la llamada. Cuando tú hagas la llamada a esta lista, si esta lista es una lista de gatos, esta lista también tendrá que ser una lista de gatos, porque T va a ser el gato, ¿vale? Entonces, llegamos a una cosa más, ¿no? Ya vemos cómo nos estamos metiendo un poco en jardines y necesitamos estos parámetros genéricos para poder crear este tipo de métodos, ¿vale? Los parámetros de tipo, bueno, presentan al método un parámetro que será usado en la declaración, ¿vale? Y en el ejemplo indicamos que este es un parámetro genérico y que tiene que ser el tipo de ambas listas, un poco lo que os estaba comentando. El problema de esta solución es que es correcta, pero es limitada, ¿vale? Es limitada porque solo admite lista de gatos o lista de perros. Aquí me pasas una lista de perros y yo leo de una lista de perros para escribir en otra lista de perros. Vale, esto es correcto, vale, pero es un poco limitado. Entonces, ahí es donde podemos usar los comodines y podemos usar el principio getInput para recordar. Los comodines los utilizamos principalmente en los parámetros de los métodos para flexibilizar lo que le podemos pasar por parámetros a esos métodos. Entonces, usando el principio getInput, decía, donde vayas a leer, utiliza el comodín extends, donde vayas a escribir, utiliza el comodín super. Entonces podemos ahora escribir este método de esta forma. Yo tengo un método copy, ¿vale? Donde hay un T, que es un parámetro genérico, y esta lista es una lista de algo que extiende a T, y esta lista es una lista de algo que es una superclase de T, o el propio T, ¿vale? Ahora vemos que esto, digamos que es lo mismo que esto de aquí, pero mucho más flexible. Aquí pedía una lista de perros y aquí tenía que haber una lista de perros. Ahora no. Aquí pide una lista de algo que sea una subclase de perro y aquí me pide algo que sea una superclase de perro. ¿Vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo esto funciona, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un animal, perro extiende a animal, chihuahua extiende a perro. Tienes una lista de animales, una lista de perros, una lista de chihuahuas, y tú puedes ver que perfectamente lees los elementos de una lista de chihuahuas y lo metes en una lista de animales. Y funciona. El compilador, si lo probáis y probar este ejemplo, funciona y hace que esto funcione correctamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, estoy leyendo de algo una lista que extiende a perro y escribiendo en una lista que es una superclase de perro. Entonces yo puedo coger un chihuahua y meterlo en una lista de animales porque en el fondo un chihuahua es un animal y eso no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces aquí vemos un ejemplo de una aplicación. Y vemos que al llamar a copy, al llamar aquí al método copy, no hace falta que le pasáis el método T y digáis que es un perro, ¿vale? Porque digamos que el compilador es lo suficientemente listo para inferir que en este caso, si yo te paso una lista de chihuahuas y una lista de chihuahuas y yo te paso una lista de animales, se da cuenta de que el elemento T en común que hay entre los chihuahuas y los animales son los perros, ¿vale? La lista de chihuahuas extiende a perro, la lista de animales es súper de perro. Entonces T tiene que ser perro. Y el compilador es lo suficientemente inteligente para hacer que esto funcione, ¿vale? Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí. Nos está quedando un tema de genericidad un poco largo y quizá más largo de lo que necesario, pero bueno, como es tan rollento, prefiero gastar tiempo en cosas rollentas y a lo mejor cosas más importantes como la ligadura dinámica y tal, las doy mucho menos tiempo porque digamos que son más fáciles de entender, ¿vale? Y la genericidad es una tontería, pero es un poco lioso. Y tenéis que aprender a mirar estas firmas de métodos con estos churros, porque cuando vayáis al API de Java, ¿vale? A mirar cómo funcionan algunas funciones, las vais a encontrar así, vais a encontrar estos churros o peor, este es sencillito. Ahora en la siguiente clase hablaremos un poco de la genericidad y la genericidad con interfaces y ya veréis cómo estas firmas salen aún más complicadas, ¿no? Entonces es necesario que aprendáis a leer estas firmas y aprendáis a leer que, bueno, aquí lo que está haciendo es, ¿por qué pone aquí extens y por qué pone super? Porque aquí está leyendo y aquí está escribiendo, ¿no? Y ese es un poco lo que dice el principio getInput. Vale. Entonces lo dejamos aquí y la próxima clase ya va a ser la última de genericidad.
veremos un poco la genericidad con interfaces y un poco otra problemática de la genericidad, que es el Erasure y la compatibilidad hacia atrás. ¿Vale? Pero bueno, eso será el próximo día. Adiós.